Hola, ¿qué tal? Pues nada más compartirles una pequeña reflexión que me vino a través de la última carta encíclica del Papa Francisco que se llama Dilexit Nos, que es publicada en octubre del 2024, es decir, realmente hace muy poco, y que plantea unas propuestas que me parecen muy interesantes, que complementan, digamos, el sentido teológico con un sentido filosófico y también antropológico. Y es esta carta encíclica la que unifica, digamos, o hace un énfasis bastante claro y justificado en el en decir que no solamente es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús una devoción, eh, claro, promovida por muchos santos y santas en la historia de la Iglesia Católica, pero eh, esta carta encíclica nos recuerda o nos hace ver, que nos demos cuenta un poco que es necesario reinterpretar el Sagrado Corazón de Jesús no solo como una enorme devoción, sino también eh, creer y confiar en que el Sagrado Corazón es un principio metafísico que unifica tanto el intelecto y la voluntad humanas, porque eh, de esta manera se supera la afectividad y la razón. Yo diría más bien que no es que las supere, sino que las unifica de una manera armónica y que realmente creo que tiene muchísima razón. Hay también digamos, otra propuesta muy interesante, muy real, muy concreta, muy actual en esta carta encíclica que es Dilexit Nos, y es esta preocupación del Santo Padre por este apego, esta afectividad que tenemos hacia la tecnología, promovida principalmente por el consumo y el uso de las computadoras, de las redes sociales, ahora sería un poquito también el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes, video, textos, búsquedas, información, investigación. Y creo que esto es lo que él llamaría una especie de reduccionismo de la esencia humana hacia digamos, un apego, un apego a la tecnología, al uso de la tecnología. Y él mencionaba que era un modo peligroso de deshumanizarnos. Y creo que tiene muchísima razón porque a veces abusamos mucho de la tecnología y perdemos esta naturaleza o el trato humano con nuestros las personas que nos rodean, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en, en todas las relaciones humanas que tenemos. Como que se pierde ese trato, esa, ese natural intercambio de ideas, de pensamientos, de planteamientos, de palabras. Entonces, eh, otra idea también que me parece muy novedosa, que realmente no se, digamos que no se mencionaba o no se planteaba de este modo tan, digamos, tan atrevido y tan real, que es el de este sentido sería común tener esta idea de una ecología integral, es decir, este sentido de, digamos, ya no solamente, digamos, el cambio climático, eh, la contaminación en todas sus formas, en todos sus tipos, la contaminación del agua, sino entender este sentido de ecología integral
como parte de nuestra vida diaria, es decir, hacer parte natural y cotidiana del ser humano, el los residuos, cuidar el tipo de residuos, reciclar, el reutilizar, el darle una vida nueva a las cosas que se les pueda dar vida nueva, pero tratar de evitar producir y generar más basura, porque pues sí nos va a hacer daño a todos los seres humanos, no importa en qué lugar del planeta estemos. Y, y digamos, en la encíclica del Exit Nos eh, se plantea, ¿no? Sobre todo en la encíclica Laudato Si, es donde se plantea propiamente todo el tema de la ecología, el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta, pero sí es fundamental tener este sentido ético, ya no como una propuesta de quien quiera cuidar el medio ambiente que lo haga, no, es ya se tiene que volver como un imperativo categórico, casi kantiano, ¿no? De una exigencia ética del deber ser ecológico, ¿no? Hasta podría ser una propuesta de tesis, ¿no? Un imperativo ecológico kantiano. El cuidar el planeta de manera a todos, no importando la edad, la clase social, las ideas políticas, religiosas, cuidar el medio ambiente porque sí es alarmante los problemas que pueden tener el mundo. Y un último, eh, una última propuesta que me parece también muy, muy buena del Papa Francisco es este sentido, esta digamos como eh, no reinterpretación, pero sí una especie de hermenéutica, se le podría decir, una interpretación eh, sobre la caridad, la caritas, que digamos, entender la caridad humana, propiamente se le llamaría caridad, cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio. Ya cuando esperamos algo a cambio se llama interés. Entonces el interés se opone eh, rotundamente a la caridad. Y esta encíclica de Dilexit Nos, a través de la explicación del Sagrado Corazón de Jesús, es entender la caridad como ayudar al prójimo, no importando si lo conoces, si no lo conoces, pero actuar, ejecutar la que es la caridad, el ayudar, sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero sentido, creo, de esta eh, carta encíclica, el entender que la caridad no es una moda, la caridad no responde a épocas, no responde a clases sociales, no responde a preferencias políticas ni económicas, sino que la caridad tiene un sentido trascendente, tiene un sentido global y profundamente humano, que no, no digamos, tiene ningún interés más que el de ayudar. Y creo que ese sentido trascendente del ayudar nos va a generar naturalmente a todos los seres humanos una nueva idea, una nueva humanización. Nos va a acercar más los unos a los otros y nos va a, a tejer puentes de, de conexiones, de relaciones, de volvernos a unificar. Pareciera que esta encíclica de Lexit nos llama urgentemente a humanizarnos en una época donde hay crisis económicas, donde hay crisis políticas, crisis ideológicas, donde el relativismo moral cada vez se hace más presente, destruyendo valores cristianos, valores católicos, destruyendo principios éticos, donde pareciera que el máximo interés es hacer dinero o generar dinero a costa de lo que sea, a costa de destruir a otros seres humanos. Y creo que la caridad tiene ese toque
especial, esa esencia de unificar a los seres humanos. Entonces, recordemos también que eh, santas y santos en la historia de la Iglesia Católica, empezando primero por Santa Margarita María Alacoque, que en el siglo XVII pues tuvo estas revelaciones de Jesús en donde le pide promover la devoción a su Sagrado Corazón y obviamente pues las promesas que merecerán todos aquellos que tengan esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Está también San Juan Eudes, que fue conocido como el padre de la devoción litúrgica al Sagrado Corazón. Y también él integró esta devoción al Sagrado Corazón de María junto con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Está también Santa Ludgarda de Aiberes. Ella fue una monja mística cisterciense del siglo XII, en donde ella vivió, digamos, un intercambio místico con con el corazón de Jesús. Una cosa muy interesante de investigar y de conocer. Está también Santa Gertrudis la Grande, que fue una monja benedictina del siglo XIII, en donde ella decía que el corazón de Jesús era la fuente de amor divino. Y no olvidemos también, por ejemplo, al director espiritual de Santa Margarita María Alacoque, que fue San Claudio de Colombier, un jesuita, sacerdote, que le ayudó muchísimo a que tuviera estas revelaciones de Jesús hacia la monja Margarita María Alacoque, que tuvieran una validación eclesial. Y de esta manera, al ser validado por la Iglesia, se pudiera expandir esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces creo que el centro de esta carta encíclica es la caridad, es principalmente el confiar plenamente más allá de solo una devoción, que ya de por sí es decir mucho, una devoción al Sagrado Corazón, eh, unirlo armoniosamente también con la razón. Es decir, que la inteligencia y la voluntad estén también unificados al Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús no es otra cosa más que el, el origen de la caridad, el ejemplo más vivo de que nos podemos ayudar unos a otros, no importando nuestras creencias, no importando nuestra situación familiar, social, económica, simplemente ayudar. Y pues nada, entonces nada más era compartirles esto que me, me surgió, me puso a pensar mucho en una especie como pensando cuál sería, digamos, un gran testamento eh, teológico, filosófico del Papa Francisco y me llegaron estas ideas que nada más quise compartirlas, ¿no? Ojalá puedan leer toda la obra del Papa Francisco y también llenarnos de toda su sabiduría, toda su espiritualidad, que no es otra cosa más que unificarnos al Sagrado Corazón de Jesús, ser caritativos, ayudar a los demás y, y nada más, no son las grandes cosas o las grandes empresas, sino lo que esté a nuestra mano, hacerlo de corazón, hacerlo con pureza de intención, no esperando recompensas, y porque nuestra recompensa finalmente la ve Dios, y Él es el que juzga toda acción humana. Pues nada más era compartir eso, y que pasen un bonito día, y nos vemos en el siguiente video.